Lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo. Ahí estamos, ahí está la cantidad. ¿Cómo se puso? Me encantó el debate que hubo, Estuvo muy bien. Bueno, vamos a debatir de otras cosas. Al principio del programa les hablé que bueno, vamos a tener una persona que nos va a contar lo más básicamente sobre economía, sobre todo esto que vemos en televisión, que los fondos buitres, que el default, que el dólar y pinky, pa, que no es Lidia Satraño. Así que lo invité aquí a Mariano Kestelboim. Fuerte el aplauso para él. Y él va a tratar de explicarnos de alguna manera más básica, didáctica, como para que entendamos un poco de... Yo también me sumo a esa querer aprender y querer entender, no solamente los chicos, sino que varios de nosotros queremos saber. Yo voy a prestar muchísima atención, pero vos también desde tu casa hacelo y escribí en Facebook que ya publicamos cualquier duda que tengas, que también la vamos a estar respondiendo. Esto es un taller de economía de una tarde cualquiera. Sí, y fíjate si entendemos nosotros. Si Tati no entiende, bueno, puede pasar. Es lo más Yo probable. pregunto, yo te voy a preguntar todo. Bueno, vamos a dejarlo comenzar entonces al economista invitado, a Mariano. Trajiste PowerPoints para ver también. Ahí, ahora lo van a ver. Primero, me parece importantísimo entender economía. Por ahí puede parecer tedioso, molesto, pero no. Uno de los grandes problemas que tuvo la economía argentina es que la población no entendía de economía. Era algo abstracto, exclusivo para técnicos especializados, básicamente que estudiaron en las grandes universidades de Inglaterra y de Estados Unidos. Eran los egresados de Harvard, de la Universidad de Chicago, y acá aparecía Cavallo diciendo cosas que la gente no entendía nada y miraba otro canal, si total apareció el cable, aparecieron los shoppings, apareció la posibilidad de viajar al exterior, comprar mercadería, cualquier tipo de producto electrónico muy barato. Entonces, y la gente se estupidizaba y los medios de comunicación nada decían, y Argentina iba en un sendero de deterioro y después terminó explotando todo. ¿Y qué pasó de repente? Bueno, por eso me parece fundamental. Es muy distante también el vuelva a pasar entendimiento eso que pueda tener la gente a lo que vos hablabas, ¿no? La palabra tecnicista, técnica sobre economía, lo que la gente que es un pequeño ahorrista puede manejarse con dinero. Tenemos un tape en donde la presidenta habla sobre este pago soberano que nos gustaría también que nos cuentes. Vamos a verlo y charlamos un poco, Mariano. Hemos decidido enviar una ley al Congreso Nacional, ley del pago soberano local de la deuda externa de la República Argentina. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a adoptar las medidas necesarias para remover al Banco de Nueva York, Mellon, como agente fiduciario y a designar en su reemplazo a Nación Fideicomisos Sociedad Anónima. Todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a los tenedores de designar un nuevo agente fiduciario que garantice el canal de cobro. El bloque de senadores del PRO y de diputados del PRO va a votar en contra de este proyecto de ley que ha anunciado la presidenta que va a enviar en horas al Congreso de la Nación. Yo espero que no haya mezquindad política, no haya egoísmo, no haya grandeza, haya colaboración, haya sentido profundo de la responsabilidad de acompañar la decisión de un gobierno nacional, de encontrar una solución definitiva a este flagelo. Yo siempre dije que Griesa trabaja para los fondos buitres y todos sabíamos que lo que son los fondos buitres. Y esto lo sabíamos antes del juicio y después del juicio. Entonces, vamos a ver cuál es la consistencia del plan. Ahí estamos, muy bien. Estamos viendo esto de la ley del pago soberano. Por ejemplo, algunos de los chicos, me incluyo a lo mejor también, decimos, ¿qué es esto? O sea, porque cómo lo transmitió la presidenta fue muy técnico, ¿no? También. Entonces, para la persona común, el ciudadano común que está escuchando, es como que no entiende qué va a pasar. Y eso es lo que asusta. Sí. Bueno, ahí armé un PowerPoint, si lo podemos ver. Bárbaro. La trama de la deuda y los fondos buitres. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, el tema hay que analizarlo en perspectiva histórica. De otra forma va a ser muy complicado. A ver. ¿Podemos seguir pasando a la siguiente filmina, por favor? La trama de la deuda y los fondos buitres. Bueno, Parte 2. acá en la Argentina tenemos un país que tiene abundantes recursos naturales, variados, y en términos relativos muchos más que en el resto del mundo. Lo que siempre se dijo. Sí, y además una población bastante capacitada.
Sin embargo, la situación económica, sobre todo en el último cuarto del siglo pasado, entre el 76 y el 2002, la situación económica fue empeorando todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que los economistas no entendemos de economía y tomamos todo el tiempo decisiones equivocadas? ¿O hay relaciones de poder, relaciones de fuerza? Me parece ahí esto es importante tener en claro que los economistas se pueden equivocar, pero si se equivocan, se están equivocando en contra del interés nacional, ¿sí? Los economistas que hubo en la Argentina y eran buenos técnicos. De hecho, por ejemplo, Cavallo sale y da conferencias en el exterior. No es que no entiendan de economía y que se equivocaron tanto. ¿Cómo? No. No es que se equivocaron tanto, se favorecieron intereses extranjeros, ¿sí? Grupos financieros internacionales. Para poder aplicar esas políticas hubo 2 golpes. ¿Puedo pasar al siguiente, por favor? A ver. La siguiente filmina. ¿Está chica? Bueno, dos golpes importantísimos para entender lo que sucede hoy. Primero, el terrorismo de Estado. El golpe militar, en ese momento, para que apliquen políticas en contra del interés nacional, la población estaba muy formada, ¿sí? Tuvieron que desaparecer 30.000 personas. Un ataque sangriento. Y después, en segundo lugar, hubo un golpe de mercado a fines del año 89. Y de esa forma se aplicaron políticas neoliberales. Ahora, por favor, a la siguiente filmina. Esas políticas neoliberales, mucho se habla del neoliberalismo. ¿Qué es? Sí. Bueno, básicamente es someter a los pueblos a criterio financiero, a que los grupos financieros internacionales decidan todo. Que las decisiones de política económica pasen exclusivamente por los mercados y no por los gobiernos, que los gobiernos pierdan su capacidad de decisión. Eso fue lo que le pasó a la Argentina. Entonces, la educación tenía que ser privada, la salud tenía que ser privada, la seguridad privada. Lo único que podía ser público era el endeudamiento. No era que el Estado dejaba de participar en la economía. El Estado seguía participando en la economía intensamente con las políticas neoliberales, tanto en la década del 90 como al final de la convertibilidad en el 2001, y participaba tomando deuda para que otros grupos especulativos o los ahorristas mismos compren dólares y los guarden en el colchón o los fuguen al exterior. De esa forma... ¿Eso estaba mal? Y estaba pésimo. El problema que tiene toda economía subdesarrollada es su capacidad para generar dólares. Los dólares se generan vía exportaciones, produciendo internamente, desarrollando... Esa famosa frase, ¿no? De que, bueno, nosotros no tenemos la máquina para hacer dólares, de alguna forma hay que conseguirlos, ¿no? Exactamente. Y se conseguía vía endeudamiento. O sea, los pedíamos prestados, pues no los podíamos obtener, no podíamos imprimir nosotros. Los pedíamos prestados. A ver, las políticas neoliberales decidieron que en Argentina no iba a haber industria, que la industria no hacía falta. Lo que Argentina tenía que hacer era explotar sus recursos naturales y para consumir se podía endeudar. Entonces, Argentina se fue endeudando constantemente. Y en un momento, como en cualquier casa, si vivís de lo que te prestan, de endeudarte constantemente, en algún momento va a venir el acreedor y se te va a poner duro. Y vino, no lo pudimos pagar y eso es el default. Y eso es el default. Pero antes de venir, el acreedor te decía, ajustá, gastá menos, achicá tu economía. ¿Por qué? Porque no vayas al cine, comete un pebete de jamón y queso, pero no vayas al cine. Claro, exactamente. Okay. Tratá de consumir lo menos posible, porque todo lo que consumís, por ejemplo, alimentos y también artículos electrónicos o viajar al exterior, consume dólares. Claro. Y los dólares son para repagar la deuda, no son para que mejorar el nivel de vida. Entonces, los dólares que genera la economía argentina, vía la explotación de sus recursos naturales, ¿sí? La agricultura, la ganadería, tiene que ser para pagar la deuda. Entonces, antes de ponerse totalmente firmes con pagame la deuda, te llevaron al extremo del ajuste, de que el gasto público se achicara lo más posible y que los salarios bajen, que los salarios fueran bajando. La situación llegó a tal punto que los salarios llegaron a su nivel mínimo histórico, $200, que no alcanzaba para nada. Era la época de salían los ministros a anunciar que bajaban las jubilaciones. Exactamente, claro. Exactamente. ¿Están entendiendo algo? ¿Se entiende? Sí, okay. Mariano, acá, por ejemplo, José Sosa dice que él tiene 22 años y que maneja la economía de su casa y que por entrar en una deuda con su servicio de luz, él se achicó un montón de gastos por 4 meses para poder llegarla a pagar. ¿El gobierno no podría hacer lo mismo para pagar toda la deuda acá y ahora? ¿Cuáles serían esas consecuencias? No, a ver, hay un problema
Pero hay gente que propone eso. Sí, sí, sí. Pero hay un problema central de la economía. Todos creemos que el problema económico es administrar los recursos que son escasos. Siempre los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Como decían antes en el programa, hay un montón de necesidades de consumo y todo el tiempo te están creando nuevas necesidades. Entonces, cualquier chico que esté estudiando economía piensa eso. Los recursos son escasos y no es así. No se coman ese cuento. Los recursos no son escasos. Los recursos son muy abundantes. Cuando hay una crisis, las crisis económicas, el problema es que las fábricas acumulan mercadería. Acumulan muebles, acumulan textiles, juguetes. Stock. Acumulan. Y el problema es que no lo pueden vender. Entonces, el problema de la economía es la abundancia. Ver cómo colocar la producción en los mercados. Mariano, tengo preguntas de tribuna. Sí, vos sos un capo en este tema de la economía. Gracias. ¿Por qué crees que a nosotros nos cuesta tanto entender? Es muy mala la formación. ¿La formación escolar, decís? La formación, sí, desde la secundaria. No, la universitaria, por estamos supuesto. Estamos todos mal aprendidos, entonces. Es muy mala. Te chocás, salís de la secundaria, de la facultad y no entendés cómo funcionan los mercados. Te dicen que funcionan en competencia perfecta y no, hay relaciones de poder, hay intereses. Todo el tiempo hay intereses que hacen que la economía vaya para un lado o vaya para el otro. Hoy, después de las políticas nefastas que tuvimos en ese periodo del 76 al 2002 con el neoliberalismo, tenemos una deuda pesadísima, que es lo que se está tratando de... ¿Y con esa deuda entonces estamos en default o no? A ver, hay diferentes puntos de vista. El gobierno de la Argentina dice que pagó, y de hecho pagó. Esto es lo que se habla con el juez Griesa, Nueva York. El problema es que el juez Griesa frenó la transferencia de esos fondos a los acreedores. ¿Por qué? Dijo, no le podían pagar. ¿Pero por qué la frenó? Porque anteriormente había decidido que Argentina tenía que pagarle al 1% de sus acreedores en efectivo, en cash, todo junto con un montón de intereses. Cuando Argentina en el año 2005 y en el año 2006 había reestructurado, había negociado con sus acreedores una quita. Argentina no podía pagarle a todos y dijo, voy a pagar hasta acá y les aseguro que a nadie más le voy a pagar más. Y por eso firmó una cláusula que decía que no podía pagar más. Si Argentina acepta el fallo del juez Griesa, van a venir los otros acreedores y van a decir, pagame igual que le pagaste a estos fondos buitres que compraron, no le prestaron a la Argentina los fondos buitres. Los fondos buitres compraron los bonos defolteados, o sea, morosos, que no se pagaban, por muy baratos, y reclaman que se pague todo. El juez Griesa les dio la razón, la justicia de Estados Unidos, hasta la Corte Suprema, le dio toda la razón, y Argentina no puede, no está en condiciones de pagar. ¿En qué condiciones estamos, Mariano? Argentina está en condiciones de crecimiento, creció muchísimo, pero hay un problema de generar los dólares. La economía tiene límites. Una vez que va avanzando el proceso productivo, tiene un límite para seguir creciendo. Hoy la producción industrial en relación al máximo de los años 90 es un 50% más alta. Entonces, para poder seguir creciendo, dado que además de la deuda, otra de las secuelas importantes fue la pérdida de capacidad productiva, cuando te compras un auto, el 80% del auto es importado. ¿Sí? De los componentes del auto. Electrónicos, casi todo es importado. Incluso en textiles hay importado. Mariano. Tengo poco tiempo, o sea... Le hago una pregunta acá que hace Santiago Vega Milone, que no entiende por qué este fin de semana, después del discurso de la presidenta, el dólar subió tanto. ¿Nos puedes explicar qué pasa con este tema? Sí, lo del pago de ley soberana, que justo habíamos puesto el paño, también me gustaría saber de qué se trata ese pago, ¿no? Vamos a hacer las dos preguntas. Dale. Y vamos a un corte. El dólar subió la cotización ilegal informal. Es un mercado muy chiquitito que puede ser dominado por algunos grupos económicos que quieran transmitir cierto nerviosismo y malestar. Fue una salida de la presidenta para que el juez no pueda frenar los pagos. Y grupos especulativos no les gusta que Argentina tome decisiones de forma soberana. Uno de los grandes logros del neoliberalismo fue que el Estado no pueda tomar decisiones por encima de los mercados, que no lo pueda regular. Y cuando la presidenta en la semana pasada también anunció la ley de abastecimiento, el ayornamiento, o sea, ponerla en práctica.
Y hay muchos jugadores en el mercado, muchos grupos de poder que eso no quieren que cambien las cosas, quieren perpetuar la misma situación de desigualdad y pobreza. Cuando hay un gobierno finalmente que tiene funcionarios que no responden a los intereses de las grandes corporaciones se enojan. Responden de esta manera. Antes eran funcionarios del poder financiero como Cavallo, de la industria, de la Unión Industrial Argentina, de la sociedad rural, del campo, y no eran funcionarios que respondieran a los intereses de la nación, intereses políticos. Entonces, cuando hay este tipo de funcionarios, a los grupos de poder no les gusta. Y la ley soberana es, mira, yo te quiero garpar, pero no te voy a garpar a Nueva York, si querés venía a cobrar acá. Exactamente. ¿Por qué? Porque este juez, una cosa muy importante es que a nivel internacional, los analistas, no lo decimos los economistas argentinos que tenemos la camiseta, lo dicen los analistas del exterior, que el juez es absurdo y que tomó una decisión absolutamente desequilibrada, que no tiene en cuenta el proceso de crecimiento y el proceso de reestructuración de la deuda, que casi todos aceptaron, solamente menos de un 7% no aceptó las condiciones de la Argentina. Claro. Bueno, señores, ¿entendieron un poquitito más? Sí. ¿Cómo me mienten? Bueno, espero, bueno, fuerte el aplauso, no vamos a un corte y ya volvemos con una tarde cualquiera. Gracias, Mariana, un placer.